leíamos un fragmento del texto del psicoanalista Juan Carlos Voinovich, Las abuelas entre dioses y ausencias, que tiene relación con la visita que tenemos hoy, que nos acompaña Gladys Martínez. Ella es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Trabajo Social. Casualmente hoy en el Diario de Paraná salió un artículo sobre el proyecto en el que estás, Gladys, dirigiendo, y coincide también con el mes de la identidad. Septiembre es el mes de la identidad. ¿Cómo estás? Y bueno, gracias por venir. Gracias por la invitación, Angelina. Es un gusto para mí estar acá. Ya veníamos postergando esta invitación y la verdad que no quería dejar pasar más tiempo. Sí, hoy salió esa hermosa nota de Víctor Fleitas, que varias veces nos ha hecho entrevistas sobre el proyecto de investigación. Y ese trabajo, ¿qué relación tiene con lo que vos venías investigando? Porque en tu tesis doctoral trabajaste mucho el tema de la relación entre la política, la felicidad, lo que venían debatiendo filósofos y teóricos desde Aristóteles en adelante. Y esto tiene que ver en algún punto, creo yo, porque restituir una identidad, que es bien lo decía acá Voinovich, es también un trabajo colectivo, no es solamente una búsqueda individual, sino que es una búsqueda colectiva, política, emotiva. ¿Qué relación tiene? Bueno, yo creo que ahora ya le estoy encontrando más relación. Al principio era como dos temas separados. Bueno, vos tuviste mucho que ver en política y felicidad. Y ahora sí le estoy encontrando más relación, sobre todo sobre esta cuestión que sale hoy en la nota del diario, que es este proyecto de ley del derecho a la identidad de origen. En esto que vos le decís, de que la identidad es algo colectivo, que no es solamente una cuestión, es individual y es colectiva. Pero en lo que le estoy encontrando ahora la relación es porque a raíz de esta dedicación a la especialización en políticas públicas, en niñez, adolescencia y familia, el proyecto de investigación va adquiriendo como otro cariz, si bien ya está finalizado, pero sí una inquietud mía mía y compartida con otros del equipo de investigación también, y de la propia especialización en relación a si vamos a criar hijos o vamos a criar ciudadanos. Uh-huh. Que nosotros, esto lo decía también Luciano Lutero cuando nos visitó en la especialización, hay una cierta privatización de la crianza de los hijos, y bueno, eso es algo que está en cuestión ahora entre mis inquietudes y también de cómo la exogamia se ha vuelto un tema estrictamente psicológico, ¿no? Los chicos tienen que ir al psicólogo porque no se van de la casa, porque no se pueden separar los padres, no nos podemos separar de nuestros hijos. Sí. Y bueno, y yo creo que eso es un problema estrictamente político, cultural, y que de eso justamente se trata la neurosis que va a describir Freud, que es de cómo los problemas políticos y sociales se viven estrictamente de forma individual. Y nuestro malestar individual va en aumento. Claro, ahí tenemos varias cuestiones. Una, esta que decíamos desde el comienzo, cómo se vive un fenómeno, un acontecimiento, una circunstancia como algo propio, individual, y creo que estoy segura, el gran ejemplo que nos han dejado y nos dejan todos los días los organismos de derechos humanos es que esto es una cuestión colectiva.
En el caso de la recuperación de la identidad, la recuperación de un nieto, es una recuperación también colectiva. Esto que estoy diciendo, hay algunos familiares que me llevan de nuevo y me insisten, no, pero esto es una cuestión también de la familia, por supuesto que es una cuestión de la familia, de esas abuelas, de esos tíos, de esos hermanos que recuperan, pero también es una cuestión nuestra como sociedad. Y sobre todo las circunstancias terribles en las que esa apropiación de los niños se dio. Y creo que todavía como sociedad no tenemos incorporada la identidad como un derecho, el derecho a la identidad. Y otra cuestión a propósito de lo que dice Lutero, que es el tema de la propiedad privada, que todo se vive como una propiedad privada, incluidos los hijos o la pareja o los amigos. No solo las cosas, sino las personas se viven como una propiedad privada. Creo que eso también es lo que conspira contra toda posibilidad de un proyecto colectivo, de sentir y pensar lo que nos pasa como sociedad, como grupo, ¿no? Sí, me gustaría decir que nosotros cuando iniciamos esta investigación, y es entre las adopciones entre el 73 y el 83, y si bien bueno, íbamos detrás de buscar pistas del MELLI, nos encontramos con esa realidad que bueno, la apropiación, a pesar de que haya sido bajo la legalidad de esta ley, la 19.134, que existió del 71, decretada por la NUCE, hasta el 97, todas las adopciones, la gran mayoría de esas adopciones que se produjeron, como no tenían, o mejor dicho, la adopción plena lo que hacía era cortar esos lazos de origen y modificaba. Nosotros notamos de que el Estado se había propuesto, más allá del terrorismo de Estado, ese es un periodo, pero ese largo periodo de esta ley, lo que el Estado se propuso, no sabemos si porque se organizaron y dijeron, bueno, vamos a proponernos esto. Nosotros vemos como consecuencia que se estaba haciendo un mejoramiento de las clases sociales, ¿no? Todo lo que el Estado no me puede garantizar a mí ser un ciudadano, vivir dignamente de eso, entonces se lo paso a una familia que le va a garantizar un futuro. Entonces lo que ahora hay otras formas mucho más sofisticadas de hacer eso, en la que participamos, diciéndole, usted familia hágase cargo, pero siempre se puede buscar las huellas de esto, de cómo en este sentido el Estado se deja de hacer cargo de garantizarnos esta cuestión de ser ciudadanos, que es lo que nos debe garantizar el Estado, y bueno, y nos dice, es como eso que dice el psicoanálisis de que no reintegrarás tu producto, que es la prohibición que se le hace a la madre. Sí. Bueno, yo creo que el Estado lo que hace es justamente reintegrarle el producto a las familias en ese sentido, de reintegrarles, mira, es tu responsabilidad. Claro. Hacete cargo de los hijos, nosotros no tenemos nada que ver. Y esa es la retirada del Estado de Derecho, porque también tu insistencia en decir ciudadano es muy importante porque, y acá en el programa siempre lo decimos, le hablan a la gente, no le hablan a los ciudadanos, a las ciudadanas, le hablan a la gente. Totalmente, sí. Entonces cada uno se hace cargo de ese lugarcito que ocupa y bueno, se hará cargo de ese lugar en el que trabaja, si tiene la suerte de tener trabajo, de esos hijos o de esos padres. Es una problemática tremenda porque estamos librados a nuestra suerte y además
muchos lo alimentan a eso, ¿no? Lo alimentan, dicen, bueno, cada uno hace lo que puede y el resto que se arregle con su vida. Pero esto tiene una historia muy larga también. Yo leí un texto de Walter del Río, que él es antropólogo. Él dice, ya en el siglo XIX la apropiación de niños se daba. Porque hay que decirlo, la apropiación es cuando el Estado se apropia de esos niños. Sí. Y los llevaban a trabajar en las estancias de la época, en las casas de la oligarquía de la época, y se los quitaba, el propio Estado se lo quitaba a las madres. Sí, 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 sí. Así que es una historia muy larga de decir, si bien, por supuesto, como todo proyecto de investigación, tenés que hacer un recorte temporal, pero hay acá una historia que dice, bueno, estos niños son tratados como cosas que se trasladan de un lado para el otro y se llevan a algún lugar para que sirvan, en el caso del siglo XIX, a una familia. Hoy también pueden servir a un deseo de un matrimonio que no puede tener hijos, o para muchísimas cosas, digamos, en el sentido de, bueno, este niño no tiene futuro con esta familia, se lo llevamos a otra donde sí va a tener futuro, que es un poco también lo que vos querías decir. Sí, nosotros lo que veíamos a lo largo de la lectura de los legajos es un poco esto, ¿no? Muchas familias que iban a pedir ayuda al Estado porque no tenían cómo mantener a sus hijos, o darles de comer, etcétera, etcétera, vivienda, salud, y el Estado les decía, bueno, vos no te podés hacer cargo, lo vamos a llevar con otra familia que sí se puede exactamente hacer cargo porque es mejor, porque bueno, la meritocracia es algo que también está, yo creo que no sé exactamente cuándo es el punto cero de la meritocracia, pero quizás bueno, vos nos has hablado de eso con Platón en algunas veces, sí, en algunas oportunidades. Sí, la meritocracia hoy tiene otras características porque estamos en una sociedad diferente a la de Platón, digamos, pero en términos generales significa lo mismo, es decir, es quién determina quién merece algo. Ese es el problema, que también está un poquito en Aristóteles, también cuando Aristóteles dice que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponda. En el caso de Platón es que el poder lo ejerza el que ha hecho méritos para eso, el que es capaz de hacerlo. Y aquí lo que se les escapa a estos filósofos antiguos es quién decide eso. Claro. ¿Desde qué poder lo decide? ¿Quién decide que alguien merece o no merece tal cosa? ¿Y quién decide que esto le corresponde o no le corresponde a alguien? Y ese es el problema de la meritocracia. Sí. Porque hoy aquel que merece ir, estoy pensando en las políticas neoliberales, aquel que piensa, bueno, ¿quién merece ir a una universidad pública? ¿Quién merece tener un buen trabajo? ¿Quién merece tener vacaciones? ¿Quién merece poder cambiar el auto si lo tiene, etcétera? Esa meritocracia neoliberal que es la que está hoy, digamos, instalada, es muy jodida porque ellos deciden quién puede y quién no, pero además nadie es responsable del lugar donde nace, ¿no? Es decir, también aquí se olvidan de esta cuestión de la responsabilidad, porque uno no decide nacer en un country o en una villa miseria, digamos. Entonces, ¿cómo van a decidir el mérito si nosotros no somos responsables, al menos de ese momento de nuestra vida, dónde nacer? Bueno, hay mucha insistencia de parte de distintos autores acerca de cómo se entienden las leyes actualmente, ¿no? Incluso hasta no quisiera meterme mucho con eso, pero hasta con la 26061 es que nosotros debemos garantizarle una familia a un niño,
o le debemos garantizar un niño a una familia. Claro. Siempre aparece eso como en cuestión, en disputa, porque hay un adultocentrismo que está por encima a veces de nuestras posibilidades de comprensión o de conciencia acerca del grado que tenemos de ello. A los niños no se le cree, eso de que los niños siempre dicen la verdad es un cuento chino, porque nosotros lo hacemos pasar por condiciones horribles para que verificar si lo que dicen es verdad. La protección al adulto siempre es mayor que la protección al niño. Y en eso, bueno, yo creo que ahí estamos, ¿no? Que no terminamos de avanzar mucho en eso. Sí, ¿y qué posibilidades hay de un cambio en las leyes que tienen que ver con la adopción hoy? ¿Hay o no una decisión política sobre eso? Bueno, ahora estamos en un momento también aunque a algunos les molesta, de transición, pero porque hay que ver cómo va a quedar conformada las cámaras, ¿no? Y qué decisión tomarán política los legisladores del futuro con respecto a este marco normativo de la adopción. ¿Vos te referís a la ley de identidad de origen o a las adopciones en general? A las adopciones en general. Para mí es una pregunta complicadísima, porque... Tal vez quieras hacer vos la distinción entre las dos para las oyentes, los oyentes. Sí, a nosotros el título, no lo quiero tener más, lo vengo a devolver. Fue un título que ha generado el peor de los rechazos, y si hoy tendría que volver a elegirlo, no lo elegiría, porque no me daba cuenta en el momento en que lo hicimos, en que tomar textualmente algo que decían en el CONAF, en aquel momento, año 88, 89, podía generar tanto rechazo. Porque claro, lo cosifica totalmente al niño. Se considera de que tendemos a pensar de que todas las madres queremos siempre a todos nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Y que así como la biológica y la adoptiva, esto no puede ser, esto es impensable que alguien devuelva a un niño. Eso, por un lado, entonces siempre me es como escabroso para mí meterme en el tema de las adopciones. Después de hablar siempre hay un llamadito o una cosa así. Así que es difícil. Lo que quisiera decir es que con respecto a las adopciones en general, o a la ley de adopciones, ahora hay bastantes modificaciones en el sentido de la cuestión de vientre subrogado, claro, y bueno, y todas las posibilidades que la ciencia hace para tener un hijo, lo cual por ahí la cuestión de la adopción queda, me parece, o comienza a tener otras dimensiones que yo no estoy en condiciones de hablarlas, porque no es un tema de estudio para mí. Nosotros solamente hicimos esta investigación abocándonos a ver cómo hacemos para que estos 3 millones de personas que se considera que desconocen su identidad, muchos de ellos la están buscando, cómo el Estado le facilita esa búsqueda. Claro. Más allá de estos 400 nietos que aún faltan, están estas personas que no son víctimas del terrorismo de Estado, pero que sí son víctimas en algún sentido de esta idea del Estado, del mejoramiento de clase y del mejoramiento moral que querían llevar adelante, porque el Estado muchas veces ha pensado que la moral de las clases,
bueno, actualmente los populismos, de los llamados populismos, es una moral baja y que en una clase media alta, se mejora moralmente a la sociedad. Y bueno, eso es, ha sido nuestro proyecto de investigación. No quisiera meterme con algo que... No, está bien. Yo anoche vi un programa donde conocí un personaje re interesante que ella se dice, o él se dice a sí mismo, la Queen. Ah, sí. Que es de Fuerte Apache. Sí. Y contó su historia. Es adoptada, digo los dos porque él mismo hay momentos que se nombra a sí mismo en masculino y a veces se nombra en femenino. Ajá. Y bueno, él dijo que fue más discriminado por ser de Fuerte Apache que por ser maricón, pero que perdió su trabajo por ser maricón, por ser amanerado, por tener... Entonces le decían... Esto también tiene que ver con la cuestión de la moral, como se entiende, ¿no? De la moral de los buenos modales y todo eso, sí, de las apariencias. Pero en un momento dijo que él, como adoptado, les pedía a los que gobiernan, a los que van a gobernar a futuro, que piensen un nuevo marco normativo para las adopciones. Y fue contando de distintas experiencias, ¿no? De él como adoptado y de otros que han sido adoptados. Entonces, bueno, considero que todo eso hay que revisarlo y hay que hablarlo y hay que pensarlo. Y sí, hay muchas susceptibilidades por ahí. Uno dice algo y cae mal o es mal interpretado. Pero creo que en el caso de la apropiación de niños en nuestro país durante la dictadura militar, cívico-militar, sentó un precedente también en un debate muy interesante, porque durante mucho tiempo se hablaba del robo de bebés. Uh-huh. Y recuerdo que los especialistas decían, un bebé no se puede robar porque no es una cosa. Uh-huh. Y es muy interesante insistir en esto de la apropiación. Tal cual, sí. Y que es el Estado, a través de sus agentes, que se apropiaron de esos niños y los derivaron a otras familias con el argumento de ese momento. Hoy habrá otros argumentos, como bien decís, de llevarlo a una familia que moralmente, por ser de clase media o clase media alta, lo va a educar mejor que alguien que es pobre, como si los pobres no tuviesen su propia moral. Y a veces una moral despojada de todas estas hipocresías de las clases altas, digamos. Es que yo creo que actualmente hay una convicción muy fuerte de que hay que hacer un mejoramiento moral, ¿no? Las declaraciones el otro día, creo que era de Pichetto, en relación a esta gente que acampaba en la calle 9 de Julio. Yo creo que hay un fuerte componente moral en nuestros discursos, en donde, bueno, rayamos con la xenofobia o con el racismo, bueno, con esas cosas. Sí, estos discursos avanzan muchísimo, que cada vez más. Por eso es importante generar espacios para debatir sobre eso, que no queden instalados y que pasen desapercibidos, que se naturalicen. Que, bueno, Bolsonaro, por ejemplo, que está en América Latina, yo creo que es el vocero, el principal vocero de todo esto, ¿no? De la misoginia, del racismo, de justificar la violencia sobre eso que él considera que es un ataque a la moral. Ahora han prohibido un cómic porque hay 2 chicos que se besan. Entonces el alcalde de Río de Janeiro, con por supuesto la anuencia de Bolsonaro, prohíben, y eso se plantea como censura, y hay toda una discusión ahora en este momento en Brasil con eso. Pero hay una moral conservadora, de derechas, dirían los españoles, que se está instalando cada vez más. Sí, cuando... Entre las primeras explicaciones que yo encontraba cuando ganó el macrismo,
era esto de que nadie quería, o nadie no, bueno, un gran porcentaje de la población quiere sentir de que tiene lo que tiene porque vive en un país que se lo puede brindar, sino que todos queremos tener lo que tenemos porque nos hemos ganado eso. Incluso yo ahora estoy leyendo un libro que no me acuerdo la autora, pero es una investigadora del CONICET sobre estos aspectos culturales. Se llama algo así como Cambiamos, el libro, sobre estos aspectos culturales. Hasta me encuentro yo también hablo de mi propia meritocracia. Yo sí, porque trabajé de tal cosa, después de tal otra, y ahora estoy acá, como si todo esto hubiera sido algo que de un camino absolutamente solo, propio, y si no hubiera sido que me encontré con la universidad pública, claro, y que la universidad pública me alojó, claro, hubiera estado ahí sentada acá. Pero bueno, se ve que nos hace más felices la felicidad propia que la felicidad común. Es que está muy instalado y tiene una historia, entonces eso es lo que hay que deconstruir, por decir alguna forma de revisarlo a eso. Bueno, Gladys, estaba recordando un posteo que hiciste en Facebook, que me quedó esa pregunta que vos hiciste, porque si bien yo soy unos años mayor que vos, pertenecemos a la misma generación. Y vos decías, están las madres y las abuelas con los pañuelos blancos y nuestras hijas con los pañuelos verdes. ¿Y qué pasó con nuestra generación que no tiene pañuelos? Digamos, quedamos en el medio de estas dos generaciones. Sí, yo hace mucho que así como que rezongo con eso, primero porque los 80, que fue nuestro momento de juventud, se la llamó la década perdida. Entonces ya ahí ya arrancamos mal. Sí, fue horrible esa, la década perdida. Y a veces hemos hablado, quizás con quien más lo tengo hablado es con Verónica Streicher, esto de como fue nosotros éramos demasiado jóvenes para participar de la generación del 60, 70, y entonces es como que ahí quedamos, me parece, en una cierta deuda, en una cierta silencio, y como que me parece que hay que rever un poco cómo fue esta apertura de la democracia. Ahora hay mucha investigación sobre eso, mucha literatura. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa apertura a la democracia en el año 83 y a partir de ahí qué fue lo que se desarrolló? A mí lo que un poco que me entristece de mi propia generación, porque a mí me llegaba de parte de mis compañeras esto: nosotros somos las hijas de los pañuelos blancos y las madres de los pañuelos verde, y a mí no me gusta que me pongan ahí. Claro. Porque yo, por empezar, no me parece, yo los pañuelos se los reservo a las madres. Sí. Me parece bárbaro, estoy de acuerdo, yo soy partícipe de la ola verde, pero para mí los pañuelos están reservados para las madres. Y no necesito tener un pañuelo para ser luchadora, ciudadana, etcétera, etcétera, pero tampoco me quiero poner sin pañuelo. Es como que además ahí fue como también salieron
cada uno tenía como 3 o 4 pañuelos, teníamos que llevar para el verde, el blanco, el amarillo. El naranja, había de todos colores. Entonces es como... no sé, capaz que lo estoy volviendo demasiado sagrado a lo de los pañuelos blancos y bueno, vos que has leído Agamben, sabés que lo sagrado es problemático, pero... Sí, pero también se los ha banalizado. Yo recuerdo cuando fue el conflicto por la instalación de las pasteras, que se cortaba el puente, ya estaba Néstor Kirchner en la presidencia, y estaba este personaje que ahora es, creo que es diputado de Angeli. Ajá. Y repartían unos pañuelos blancos que decía no a las pasteras, y vendían unas remeras que decía no a las pasteras. Después eso pasó a ser no a las retenciones. Yo siempre lo cuento porque digo como un eslogan, no a las pasteras, que supuestamente era una lucha ambiental por los derechos al medio ambiente sano, no contaminar el río Uruguay, etcétera, etcétera, pasó a ser esta cuestión de la propiedad privada, de que no me cobren retenciones si yo tengo tierras, si tengo esto, tengo lo otro. Y ahí pasaron también esa banalización de los pañuelos, que no es obviamente, no los estoy comparando de ninguna manera con las luchas actuales. Totalmente, que tienen que ver con la despenalización del aborto y la legalización del aborto, pero me quedó resonando esto de pertenecer a una generación que no tuvo ningún pañuelo, pero es cierto lo que vos decís, que en realidad los pañuelos, que eran los pañales, de ese símbolo de los hijos que habían desaparecido en manos del terrorismo de Estado, que son irreemplazables, son insustituibles, son la marca de esto que nos llega y nos va a llegar siempre en la historia, porque nos marca para siempre, ¿no? Sí, y quizás por eso es mi insistencia en la palabra ciudadano, porque yo no pienso, mis hijas con el pañuelo verde, yo sin pañuelo, sino que creo que somos todos ciudadanos en el sentido de pelear y de luchar para que se despenalice el aborto. No porque no pueda ya reproducirme, voy a dejar de pelear por eso. Claro. A mí me parece que esas luchas nos tienen que como hacerlas más comunes, más iguales, en el sentido de bueno, todos juntos, más que generacionalmente. No le encuentro todavía el por qué tiene que ser una cuestión generacional eso. Uh-huh. Sí, claro que ahí está la cuestión generacional de las madres y de las abuelas y de los hijos, pero ahora no le encuentro a los pañuelos verdes, y las feministas me van a matar también por decir esto, pero no me parece de que sea algo propio de una generación. Uh-huh. Las mujeres queremos que tengamos esta posibilidad para las que nos pase, pues ya no nos puede pasar, para las que le está pasando, que todos tengamos este derecho. Es que además no es, como bien decís, no es una cuestión generacional, porque si lo pensamos en términos de fechas, la lucha por la legalización del aborto y la despenalización lleva décadas en otros países, y en nuestro país también hubo una generación o varias generaciones de mujeres que pelearon por eso, así como pelearon por los derechos políticos de las mujeres, los derechos civiles. El otro día fue el aniversario de la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas en la Revolución Francesa, porque Olimpia de Jus dice, bueno, hablan del hombre y lo decía en ese momento, finales del siglo XVIII. Ella escribe una declaración de los derechos de la mujer en ese momento, porque siempre se usó el hombre como un genérico universal y quedamos afuera nosotras, pero también quedaron afuera los indios, los negros,
Es decir, esas declaraciones universales que uno obviamente las reivindica, pero siempre dejan muchos particulares afuera, que es el problema de la universalidad. Claro. Que se plantea en términos universales, pero en el contexto de aplicación vemos que un montón quedan afuera. Sí. Y bueno, entonces hay también un poco, tal vez ahora estoy pensando en voz alta, esta cuestión de la propiedad privada llega también a la generación, como diciendo nosotros somos la generación que luchamos por determinadas cosas, y como si fuera de su propiedad, de la lucha. Pero toda lucha tiene una historia también. Sí, yo creo que, yo también estoy pensando en voz alta. Creo que hay ahí una cuestión de que la fraternidad, que es algo que se perdió entre los legados del camino, sí, de la Revolución Francesa. A mí me parece que ahora esta cuestión de hijos, de nuestros hijos, es mucho más complejo que eso, porque vuelvo a insistir con esta cuestión de las dificultades que estamos teniendo para que se produzca la salida a nuestros hijos de la familia, de todos los problemas que el edipismo trae, en la medida en que con nuestras propias disciplinas y ciencia lo vamos reproduciendo. La tasa de suicidio adolescente, que cada vez va en aumento. El otro día cuando estuvimos en Córdoba nos decían lo mismo. ¿Cómo estamos tratando a las generaciones venideras? ¿Cómo estamos tratando los adultos a las generaciones venideras? Yo creo que los jóvenes necesitan también tener algo que no sea tan compartido por todas las generaciones, para diferenciarse, para hacer esa ruptura, y bueno, capaz que es eso lo del pañuelo verde, y yo no lo estoy viendo. Bueno, pero creo que tenemos que sentirnos libres de pensar y no autocensurarnos, porque veo que una de las cuestiones que nos estaba ocurriendo ahora a raíz de las redes sociales, las agresiones, los comentarios que se hacen, que uno termina autocensurándose. Yo no voy a hablar de esto, no voy a hablar de lo otro, no voy a decir tal cosa, porque estamos a la defensiva de esas agresiones y esas violencias simbólicas que hay en las redes. Y creo que uno tiene que tener esa libertad, una tiene que defender esa libertad de pensar en voz alta, y bueno, después uno se rectifica, lo revisa, hablar con otros, con otras ayuda, pero no autocensurarnos, porque eso es algo que lo estoy sintiendo en este momento.